Hola, bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias paranormales, sobrenaturales, fantásticas, interesantes, cosas que desafían explicaciones lógicas. Así que el día de hoy vamos a continuar con una serie de historias. En este caso, hoy vamos a hablar de experiencias paranormales de agentes de bienes raíces. Como nosotros sabemos, como todo el mundo sabe, los agentes de bienes raíces tienen que estar constantemente entrando y saliendo de lugares que algunas veces han estado desocupados por un largo periodo de tiempo. Hay mucha energía que se mantiene allí estancada y estas son algunas de esos ejemplos de lugares que ellos consideran que tenían algún tipo de actividad sobrenatural. Así que vamos a empezar con esta historia. Y esta persona dice, una vez tuve unos compradores que eran personas muy espirituales. Un día iba caminando a enseñarles una casa, que antes había sido una casa iglesia, y la habían convertido en una hermosa casa de madera. Cuando me estoy acercando, mi compradora me llama y me dice que ya está bien, que solo la quiere ver por fuera y que no quieren entrar. Y me dice, vas a ver por qué cuando llegues. Yo paso la cresta de una colina y ahí está la casa, con un cementerio enorme en la ladera, justo al lado como en la parte de atrás. Estoy hablando de lápidas a no más de 10 pies de la puerta trasera. Y ese cementerio no lo habían divulgado en el anuncio, no estaba publicado con el anuncio de la propiedad. Ni el agente del listado me lo mencionó a mí. Así que mis compradores estaban firmes, no querían ni entrar y se iban a ir a la siguiente casa. Pero yo tenía curiosidad y decidí entrar. Por dentro era hermosa, moderna y no tenía ni idea de que antes había sido una iglesia. Todo se sentía normal hasta que subí las escaleras. Era un loft grande que estaba encima de la sala. En cuanto mis dos pies tocaron el último escalón, cada pelo de mi cuerpo se erizó. Estoy hablando de los brazos, la nuca, las piernas, todo. No era una presencia mala, ni una sensación mala, pero era raro, extraño. Aún así, estaba lo suficiente bien, o me sentía lo suficientemente bien como para volver a bajar al piso principal y mirar un poco. Iba a bajar al sótano, que estaba terminado, pero en cuanto abrí la puerta del sótano me dio exactamente la misma sensación que me dio en el loft. Así que salí corriendo de esa casa lo más rápido que pude. Y para cerrar, en cuanto me monté en el carro, llamé a mi compradora y ella contestó con, está embrujada, ¿verdad? Sí, estaba embrujada. Ok, esta segunda historia. Actualmente tengo licencia para bienes raíces o licencia de bienes raíces en un par de estados. Y cuando estaba en la costa este, estaba trabajando con una pareja nueva de compradores. Yo usualmente dejo que mis compradores caminen por la propiedad a su propio ritmo y yo hago mi propio recorrido buscando problemas como filtraciones, ventanas rotas o cualquier cosa que sea obvia en general. Yo no puedo explicar ni describir la sensación abrumadora de terror que me dio en el instante en el que entré en la parte de atrás de la casa. La casa fue construida en 1930 y tantos y después le agregaron una extensión para tener más pies cuadrados, más espacio. La parte que era la extensión estaba bien, pero en cuanto cruzabas a la parte original, algo simplemente estaba mal. La casa estaba completamente vacía, sin muebles, pero por alguna razón, en uno de los cuartos de invitados, en el closet, había una silla mecedora de niño con una muñeca vieja sentada ahí. Nada más en el closet, nada más en la casa. Solo esa muñeca rara en el closet. En cuanto mis clientes vieron eso, nos fuimos bastante rápido porque era demasiado extraño. De verdad que es muy extraño. Yo ni siquiera terminé mi recorrido de inspección. Estaba tan feliz de salir de ahí que ni siquiera lo cuestioné. Simplemente nos fuimos a la próxima casa. Algunas
casas simplemente dan vibras extremadamente raras. Una muñeca era la habitante de la casa. Esta siguiente historia. Yo trabajé en bienes raíces hace años. Tenía mi propio negocio en un pueblito en Maine. Y yo le preguntaba a la gente que vivía en casas muy viejas o incluso no tan viejas si habían escuchado fantasmas, habían escuchado de fantasmas o habían visto alguno. Y te sorprendería saber cuántos tenían fantasmas en su casa, pero no querían que los vecinos lo supieran ni que el pueblo lo supiera. Yo me lo guardaba. Lo escribía en algún lado en mis notas, tengo que encontrarlas, pero creo que todo pueblo y toda ciudad son iguales. Hay personas que tienen fantasmas en sus casas y en sus edificios, es verdad. Cada casa en la que he vivido ha tenido algo raro. Siempre ha ocurrido algo raro. Igual con mi papá y mis abuelos. La casa de mis abuelos tiene como 140 años. La construyeron en los 1880s. Mi primo la tiene y está súper embrujada. La vieja casa de mi papá, que tuvo que vender porque los cimientos colapsaron, fue construida en los 1890 y estaba embrujada por una anciana que empujó al novio de mi hermana y le dio una palmada, un golpe a mi hermana en la cabeza. Hizo que una silla mecedora se moviera y me dio sueños raros mientras estuvimos ahí. Esa es una presencia bastante activa, una entidad bastante activa. La casa de infancia de mi mamá estaba embrujada por su bisabuela. Mi casa está embrujada por al menos 3 gatos, un perro de 2 a 4 personas y un viejo con demencia. Tenemos 6 urnas de personas en la casa y 5 de ellas no son familia nuestra. Eran del amigo de mi padrastro y su familia. Y terminamos con las cenizas porque él de verdad no tenía a nadie vivo que las quisiera. Así que mi padrastro las va a esparcir en algún lugar, probablemente desde una montaña. Así que esta persona trabaja en bienes raíces y tenía todo un catálogo de lugares, de fantasmas y de personas que le confirmaron que tenían fantasmas en su casa, pero que no lo querían hacer público, fantasmas o algún tipo de entidad. Y ella misma, que ha tenido experiencias con su familia que vive en casas que son bastante viejas, ha tenido todas estas experiencias que ella mencionaba. Incluso el fantasma, uno de los fantasmas en la casa de su papá, que logró empujar al novio de su hermana y que le pegó a su hermana. Así que no solamente en la casa de su papá vieron un fantasma, pero el fantasma se volvió físico con un par de miembros de la familia. Ok, esta siguiente historia dice, curiosamente, o es un comentario, curiosamente, solo hay 4 estados que requieren que el vendedor divulgue si la casa está embrujada en los Estados Unidos. Nueva Jersey, New York, Massachusetts y Minnesota. También hay varios estados donde se requiere divulgar si ha ocurrido alguna muerte en la propiedad. Esos estados son Connecticut, Delaware, Georgia, New Hampshire, New Jersey y South Carolina del Sur. Me pregunto qué habrá pasado en el pasado en esos estados para que las leyes o las juntas de bienes raíces requirieran este tipo de medidas. Tomando esto en cuenta y teniendo en cuenta que no todas las casas son nuevas, probablemente sorprendería a la gente saber que la mayoría de las casas han tenido una muerte dentro. Y si son más viejas de 50 o de 75 años. O sea, mi casa tiene como 100 años y estoy seguro de que tuvo que haber 1 o 2 muertes en esta casa antes de que yo la comprara. Sí, sería interesante saber por qué hay legislación en estos lugares en particular acerca de ¿cómo sería el término? No sabría cuál sería el término legal, pero las personas tienen que dejar en claro antes de vender una propiedad que en esa propiedad ha ocurrido una muerte o que en esa propiedad se ha reportado actividad paranormal. Entonces,
Sería interesante para un futuro video investigar cuáles fueron las razones para que las leyes cambiaran. Esta otra historia dice: una vez tuve un comprador que solo quería ver casas que tuvieran una historia de fantasma. Y wow, nos tocaron unas buenas. Una vez yo estaba haciendo una visita en una casa y sentí una presencia en la cocina, como literalmente alguien dándome una nalgada. Yo pensé, qué raro, la isla de la cocina está súper pegada al refrigerador, pero cuando me volteé, la isla no estaba cerca. Un ratito después yo estaba sentada afuera porque era un día hermoso de otoño. Yo siempre mantengo las llaves cerca o en mi bolsillo y la puerta literalmente, yo siempre mantengo las llaves cerca o en mi bolsillo. La puerta literalmente se azotó y se cerró con seguro. Me quedé encerrada afuera hasta que alguien de mi oficina vino a ayudarme. Eso fue muy raro. Y no había viento. Pero me parece, de todas estas historias, las que me parecen un poco más impactantes son de este tipo de entidades que se pueden manifestar en sueños y que pueden interactuar físicamente, como en el caso de, como en el caso de ella que estaba en la cocina y sintió que alguien le había dado una nalgada y cuando ella, estando fuera de la casa, lo que sea que había dentro de la casa, logró cerrar la puerta e incluso ponerle seguro. Eso me parece un poco más aterrador que simplemente ver la presencia de algo que no se puede explicar. Entonces, esta siguiente historia dice: mi hermana es agente de bienes raíces y hace varios años mostró una casa cerca de una base militar en New Jersey. Todo empezó normal, excepto que ella dijo que el aire se sentía pesado. Cuando iban subiendo a la parte de arriba, ella dijo que sintió como si le estuvieran apretando el corazón, como si alguien estuviera sentada sobre su pecho. Luego los dos clientes también sintieron lo mismo. Y aunque mi hermana estaba dispuesta a seguir con la visita, la esposa del cliente dijo ya basta, que tenían que irse. Así que esa casa no recibió ninguna oferta ese día. En otra ocasión, mi hermana estaba trabajando, mi hermana estaba trabajando conmigo. Yo soy un poco más psíquica e intuitiva que ella, pero fuimos a ver una casa vieja en el centro de New Jersey y yo supe que esa casa estaba embrujada en el momento en el que entramos. Se sentía la presencia de un hombre y la energía de la esposa estaba por la planta de arriba. Se sentía enferma, como si la enfermedad de alguien se hubiera metido en las paredes mismas de la casa. Después de eso, mi esposo, que no es para nada intuitivo, tuvo un encuentro con el fantasma del esposo, que estaba en el ático. Mi esposo fue a girar la perilla para entrar al ático y los tres inmediatamente supimos que el hombre estaba ahí arriba y que estaba muy perturbado de que hubieran extraños en su casa. No hace falta decirlo, no compramos esa casa. Alguien más sí la compró, aunque cuando yo paso manejando por ahí, a menudo me pregunto cómo habrá sido para ellos vivir en esa casa. Y bueno, esa fue la última de las historias para esta colección del día de hoy, experiencias sobrenaturales que han reportado agentes de bienes raíces. Y bueno, si tienes alguna historia similar, como siempre, compártela. Y si te gusta este tipo de contenido, déjame un like y también suscríbete. Nos vemos en una próxima historia y si aún estás aquí, muchas gracias por conectarte con Señales Ocultas. Hasta la próxima.